que en el marco de la muestra antológica de Juan Carlos Miraglia, que estamos desarrollando hasta el día 7 de diciembre, se ha previsto este ciclo de charlas sobre temática artística y boquense, junto con la agrupación Impulso, que está tan vinculada a la figura precisamente de Miraglia, y que fue el objeto del encuentro de la charla anterior que se hizo para inaugurar la exposición. Hoy habíamos convocado un panel un poco más numeroso, pero incorporando a la persona de Claudio Sáez, que es escritor, es un pensador, es integrante de la... No, problemas vas a tener igual, por lo que decís y por lo que haces. Sobre todo, es una persona de muchos valores que integra esta comisión directiva de Impulso, que viene trabajando con mucha dedicación y mucho profesionalismo en el tema del pensamiento de una figura entrañable de la agrupación Impulso, que fue precisamente Antonio Porquia. Viene Claudio Sáez trabajando con la colaboración de algunos de nosotros, pero él es el eje del trabajo y del desarrollo del proyecto, en una antología porquiana y en una revisión en homenaje a los 70 años de la publicación de Voces de Antonio Porquia. Primera edición de Voces que fue realizada por la agrupación Impulso, de lo que también se acuerda nuestro querido y memorioso historiador Rubén Rodríguez Conciolo, que se imprimió en la imprenta que estaba frente a Impulso, la Madrid al 300, que en algún momento se inundó y se arruinaron gran cantidad, se incendió y se arruinaron gran cantidad de ejemplares, que de todos modos chamuscados algunos fueron rescatados y siguieron circulando, produciendo más allá de todo, lo rescatable es la enorme trascendencia del pensamiento de las voces, de lo que emana de las voces de Antonio Porquia. Creo que vale hacer una sintética puesta en contexto de los años en los que comienza precisamente la acción de Antonio Porquia en Impulso. Impulso se funda en el año 1940, más precisamente el 23 de marzo, a iniciativa de Fortunato Lacámara, José Pugliese, Juan Carlos Miraglia, José Desiderio Rosso, Arturo Maresca, José Luis Mengui y tantos otros. Y en esos primeros años de Impulso aparece esta figura, esta personalidad tan singular de Antonio Porquia y se vincula con este núcleo originario. Y muy poquitos años después, en 1943, Impulso patrocina la primera publicación de Voces. Ya que me mirás, Diego, te propongo lo siguiente. Siendo pocos, para no ser expositivo y para que fluya un poco más lo que hablamos, yo te voy interrumpiendo y luego vos a mí. Sí. Yo te interrumpo. Y vos a la claro. Y yo a los tres. Porque él me hizo acordar de algo. ¿Sabes lo que me llama a mí la atención? Es el respeto y la admiración que todos los pintores de Impulso sentían por Porquia. No sé por qué, porque a más de 40 años de la muerte de Porquia, cuando yo tenía la galería, hicieron una muestra dedicada a Porquia y no faltó ninguno. Todo quisieron poner, porque no sé, que ojalá lo hubiera llegado a conocer más de lo que lo conocí personalmente, o menos lo conocí de refilón. Bueno, algo que testimonia eso es que precisamente en Impulso, donde empezás a trabajar con las fotografías históricas que muestran lo que fueron aquellos primeros 20 años de Impulso, 15 años de Impulso, vos lo vas a ver en todas las inauguraciones, en todos los actos, lo vas a ver a Porquia con un humilde pero muy digno trajecito, camisa blanca, corbatita, está en todas
las exposiciones. Y un detalle que hemos conversado, Walter también lo ha puesto de relieve en otras oportunidades, le tocó a Antonio Porquia ser el vicepresidente de Impulso en el momento que fallece Fortunato Lacámara, sucederlo en la presidencia, presidir el velatorio de Fortunato Lacámara que se hace precisamente en el local de Impulso en el año 1951, en febrero de 1951, y presidir Impulso en esa transición post-Lacámara, sin dejar de atender a su particular dedicación al tema del pensamiento y de la literatura de Porquia. Así que, pero ¿por qué no introducís un poco los pensamientos sobre los cuales venís trabajando, pensando, reflexionando y proponiendo este debate que está en este momento tan vivo en nuestra institución? Buenas tardes y gracias por la presencia y por la continuidad de la presencia. Te quería interrumpir un momento para ir incluyendo y sumando cosas. Cuando vos dijiste que la primera edición de 1943 que tuvo suceso, que tuvo mucha trascendencia, esa obra llegó a Europa. En las primeras ediciones después posteriores le dedica Porquia a Roger Caillois, francés que vino acá para la revista Sur y se maravilló con la obra de Porquia y lo tradujo al francés. No diría que revolucionó con la literatura, pero digamos, hombres de la talla de Neve Breton, de Henry Miller y muchos otros personajes de la época tuvieron grandes elogios para la obra de Porquia, como que era el pensamiento más dúctil de Latinoamérica, digamos, ¿no? También un hombre que había nacido en Europa y vino muy chico acá. Pero quería ir incorporando esas cosas, pues, digamos. Si bien Porquia es un hombre austero, a mí me sorprende eso, ¿no? Básicamente, lo que me produce fascinación en Porquia es que es alguien sobre casi no se ha trabajado, digamos. Es alguien como una especie de místico que es indefinible en términos, digamos, literarios o genéricos, y tiene una potencia su obra, ¿no? Y una concisión que hacen de él algo increíble. Digamos, es de las primeras cosas que leí en mi vida. No fui un gran lector de joven, pero hace 20 años me leo intensamente ensayos y cosas rarísimas y poesía. Y la verdad que al reconectarme con la obra de Porquia, por la gente de Impulso, que conocí hace unos años, hace 2 o 3 años, y casi inmediatamente viendo el protagonismo que tenía Porquia en Impulso, los antecedentes que había, se me ocurrió, lo volví a leer y le propuse a Diego y a Horacio Pineto, que no está, pero es un arquitecto que está con nosotros trabajando y hizo una investigación con Diego sobre los pintores de la Boca, con Rubén también, todo el entorno, todo el marco que tenía Porquia, ¿no? Que además, ya conociéndolo, creo conocerlo a través de sus textos, que es una buena manera de conocer a alguien, me imagino que ese marco lo habrán sostenido, pues. Era una personalidad Porquia, ahorita hablando con Diego antes de venir acá, a mí me sorprende, digamos, ahora vamos a leer algunos de los aforismos de él, que son fragmentos muy breves, que son de una lucidez, una profundidad, de una agudeza muy inusual y muy poco frecuente, ¿no? Y pienso en ese hombre con esa mente, con esa capacidad, con esa sensibilidad, y que a la vez era de una austeridad su vida, ¿no? Tenía unas plantitas, conservaba algunos cuadros de amigos de los pintores de la Boca, que lo valoraban mucho, le gustaba mucho la pintura, pero un hombre totalmente retraído en sí, no era un gran orador, no era un gran lector, no era un intelectual, digamos, era un hombre. Es más, yo diría que era un escritor. Lo que fluyó en él fue esa obra, Voces Extraordinarias, vamos a hablar y vamos a leer alguna cosa acá, su único libro, pero con eso hizo un mundo que todavía recordamos. Era como algo con ese, digamos, hay una frase de él que para mí hoy serían totalmente rupturistas con un grado de
Yo te voy a pedir, Diego, vos que sos muy solvente, leyendo. Para antes de hacer una acusación de esa naturaleza, déjame que te aporte algo que creo que va a servir. Porque vos hiciste una reflexión sobre la personalidad de Porquia. Creo que nos sirve situar a Porquia como hombre, como individuo, ¿no? Que nace en 1885 en Catanzaro, Calabria. Es el mayor de 7 hijos. Y en 1900, o sea, a los 15 años, pierde a su padre. Y la familia emigra a la Argentina y a Buenos Aires. Y él y su hermano, el que le seguía en el orden, como que toman la posición de jefes de la familia y les toca enfrentar esa situación compleja, la de una familia numerosa, sin padre. Y con un hermano que se llamaba Nicolás compran una pequeña imprenta que estaba en el barrio de San Telmo y se empiezan a dedicar a lo que es el negocio de la tipografía. Y no por casualidad terminan militando en la Federación Obrera Regional Argentina, anarquista, FOA. Eso también ayuda a situar un perfil mental, ideológico, una construcción conceptual del personaje. En determinado momento colabora con una publicación anarquista que se llama La Fragua y se integra impulso desde sus orígenes. En 1949 algunos de sus escritos empezaron a aparecer en la revista Sur, pero escritos así esporádicos, de a poco, todavía no. Y por los problemas económicos familiares en el 50 vende la casa en la que vivía y se fue a vivir a Olivos, algo que hemos hablado mucho también con Walter, porque había también una integración. Yo creo que desde ahí podés hablar y te podés grabar a vos mismo si aportás algo con la figura de tu abuelo, ¿no es así? Sí, a la calle Malavia, Vicente López, en la calle Malavia, que era una casa más chica, porque bueno, tenía problemas económicos. Vivía en Saavedra. Vivía en Saavedra, en la calle San Isidro. Tenía una casa grande, con jardín grande, amplio, y era ahí donde, bueno, vivía cerca de mi abuelo y se visitaban. Y después por problemas económicos, pues siempre fue muy humilde, era una persona que no generaba dinero. Las ediciones nunca le dieron dinero, él no la hizo por dinero. Y bueno, después termina ahí en Malavera hasta el día de su muerte, ¿no? En realidad muere en el hospital de Vicente López, no muere en la casa. Pero... ¿Y vos, Rubén, te recordás eso de aquellos años? Mira, yo era muy joven, lo que recuerdo sí una pincelada que podría figurar acá, si hubiera alguien que lo hubiera sabido pintar. Y en lo que vos tenés que hoy mostrarte, que es, vos dijiste en el Charpe, en aquella época en La Boca, no sé si en otro barrio, también se le decía chamela. Mostrar la foto. Y de invierno, no porque invierno estaban adentro, pero de verano recuerdo verlo a él y a la cámara, sentado en la puerta de impulso, porque ahora el sol había caído sobre la parte de atrás y estaban sentados en la puerta tomando fresco, sin saco, con el sombrero y con el chaleco puesto. Así que era simplemente el gusto de sacarse el saco. Sí. Yo, la verdad es que este libro, yo tengo leído y marcado otro. Este era de mi madre y se lo robé también. Pero digo, a los 16 años para mí fue muy fuerte esta imagen de Porquia, que está como sobredibujada encima y parece un personaje oriental con algo mago, y en realidad lo que tiene es la bufanda con el alfiler. Entonces yo con ellos también desmitifico algo personal que no me gusta, porque ellos me lo hacen ver a Porquia con un ambo, como ahora Requelli también vamos a leer algo, y yo me lo imagino a Porquia, para mí era un hombre sobrenatural. Después que yo lo leí me pareció que un hombre que no era de este mundo, y hoy lo pienso más que nunca, que no era de este mundo, y que pasó por acá. Ahora, este rostro es inolvidable, digamos, es una mezcla es una máscara de tragedia y comedia que, ¿no? Me hace acordar Luis Arata. Bueno. Pero la verdad quería mostrárselo. Ahora vos no tenés El rasgo muy calabrese, ¿no? Lo hablábamos antes de venir. No tenés idea de qué altura de la calle Malaver vivía, ¿no? Sí, no me acuerdo de la memoria, sí. Horacio Spinetta en la revista Todo es Historia, 1647. Era a mitad de cuadra. Hasta su muerte en el año 60. Entonces
Claro. entonces era vecino de Fernán Félix de Amador. Claro. Porque la primera calle de Ugarte para este lado, no sé cómo se llamaría en aquella época, pero ahora se llama Fernán Félix de Amador. Y da la casualidad que en el año 40, Fernán Félix de Amador es el orador del banquete que hace el Impulso. Claro. Que dijo la frase famosa, ¿cómo era? Sí, Impulso es el último. El último reducto romántico de la ciudad. Les voy a leer, bueno, les voy a leer, yo estoy más familiarizado con las frases de él, algunas frases para que a través de esto que escribió Porky alguna vez, entendamos que estamos hoy acá, homenajeándonos, y que seamos pocos también. Es claramente comprensible, dado el valor de esta frase, digamos. Si esto fuera peor, tal vez habría cierta razón. No, digo, pero hace 2 semanas estuve hablando de la ruptura de Guantanara, y digamos, nosotros somos 12 valientes. Esa es la masividad. Sí, digo, pero yo para reafirmar un poquito más, para darnos un poco de calor y de ánimo entre nosotros, les voy a leer algunas brevemente. Yo leo mal y tengo mala voz, pero no importa. No puedo arruinar esta frase de ninguna manera. La primera, lo impresionante es, yo no quisiera llamar aforismo, porque después otras personas cultivaron los aforismos, hasta yo, sí. Y estuvo el señor Naroski, y entonces, después de algún tiempo, cuando empezó Naroski a escribir sus aforismos, me decía, y yo empecé a escribir aforismos, me decía, ¿vos escribís aforismos como Naroski? Como Naroski no, tanto como Porky. Pero Porky le molestaba que le dijeran que lo suyo eran aforismos. Sí, No quería. En aquel momento había otro tipo de lenguaje de comunicación. No estaba tan. Bueno, digamos, hay la frase que inicia el libro es impresionante en términos cosmológicos, digamos, y casi no tiene que ver nada con lo otro, por eso me gusta mucho. Es la posición de Porky en el mundo, ¿no? Me parece impresionante. Dice. Situado en alguna nebulosa lejana, hago lo que hago para que el universal equilibrio del que soy parte no pierda el equilibrio. ¿Me disculpas? Santiago Mirabella fue uno de los cofundadores de Impulso, italiano, también él. Estuvo más de 30 años sin exponer. Y cuando yo hice mi galería, acá a 2 cuadras, calle Paro 515, la primera exposición fue una exposición colectiva. La segunda fue Santiago Mirabella, que volvía a la palestra. Y Walter puede dar testimonio, porque vos tenés mi carpeta, fíjate en el catálogo de Mirabella, tiene esa frase. Lo único que hizo que se ponga en el catálogo fue esa frase y el listado de los cuadros que él pintó, nada más. Así que ahí está la muestra de que la admiración que sentían nosotros por un personaje de la música. Porque además, la verdad que yo de la época en la que jugó, leía escritores argentinos, pero esta dimensión, ¿no? Esta cosmovisión del mundo, la verdad que, bueno, después que algunas para son extraordinariamente, ¿no? Puras y humanas. Dicen, si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Cuando me hiciste otro, te dejé conmigo. Esto, digamos, también esta frase hoy, en el fárrago de discursos comerciales, políticos, sería extraordinaria. No ves el río de llanto porque le falta una lágrima tuya. Yo creo que si pudiéramos, ¿no? Invadir con esto la televisión en un instante, decir, piensen en esto que dice este hombre, ¿no? Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. Si no levantas los ojos, la tengo repetida, no es tan buena la vida. ¿Cómo puedo estar repitiendo? Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. A veces hallo tan grande la miseria que temo necesitar de ella. He llegado a un paso de todo, y aquí me quedo, lejos de todo, un paso. La confesión de uno humilla a todos. Nadie es luz de sí mismo, ni el sol. Comencé mi comedia siendo yo su único actor y la termino siendo yo su único espectador. Yo quedo con la sensación, ellos son más sociables
sigo sintiendo que Porquia estuvo con toda esa gente, los quiso, lo quisieron, lo ampararon, pero me parece que este hombre, digamos, de modesto y de discreto, no se animó a no salir más a la calle. Yo le decía, yo quiero salir más a la calle. Digo, me parece que algo de su formación y su educación lo hizo. Pienso en Artaud, pienso en algunos poetas malditos y pienso en algunas cosas que dijo él y me sorprende, ¿no? Que yo le decía hoy a Diego, yo no la escribí acá, hay una frase de él que dice, una cosa sana no respira. Y yo he leído nihilistas, a Ciorán y Fernando Pessoa, suicidas, y yo no recuerdo una frase tan dramática, grave y que derrumbe todo. Pues. La frase una cosa sana no respira no solo termina con la idea religiosa, con la vida humana y la vida, ¿no? Digo, a mí me parece impresionante, me gusta llevarlo a ese extremo, ¿no? Además de que era un hombre bueno, valorado por todos, y querido y respetado, y que además lo increíble es que nunca, él, digamos, lo invitaban a viajar a Europa a través de las traducciones. André Breton le avisó, tenemos una nota nosotros, donde André Breton, donde Roger Carois, que fue su descubridor acá y se llevó voces, le dice, mire que estoy trabajando sobre su obra, le avisa a Porquia, más interesado Roger Carois en voces que el mismo Porquia, que él produjo eso y siguió viviendo naturalmente con la gente que se relacionaba. Ahora, lo que le voy a pedir a Diego, así como tenemos el lujo de que Rubén Ponciolo lo vio, lo conoció, yo lo envidio por eso, participó de este libro que ojalá, bueno, si dejan unos correos les vamos a avisar cuando esté y vamos a hacer la presentación. Sí, decime. Vos dijiste televisión. Yo te hice el comentario la vez pasada que yo soy un adicto a las series americanas. Y hay una que me gusta muchísimo que se llama Criminal Minds. Y en la última se ve un avión con una frase de un escritor célebre. La primera y única vez que la frase está puesta al principio fue con una frase de Porquia. Dice el gran pensador y una frase de Porquia que... ¿No recordás cuál es? No, creo que es algo así que el hombre que no sufre es como si no viviera, una cosa así. La verdad que en este momento se me escapa, pero para que los estados Hollywood lo tomen también a Porquia es una cosa... Sí, indudablemente, repito, hay una potencia en ese libro, en esas voces de Porquia que superan, bueno, nuestro medio, nuestra lengua. Fue traducido a muchos idiomas, además de francés después. Sí. Yo decía que, además de Rubén que lo conoció, lo pudo ver, participó con nosotros, se sumó a esta edición, generosamente Antonio Requeni, quien lo conoció y anduvo por acá en tiempos en que él vivía también. Y además tiene la particularidad, a mí que, digamos, yo leo mucha poesía, leo muchas veces a los mismos poetas, y son Roberto Juarros, Joaquín Giannuzzi y Alejandra Pizarnik. Y Antonio Requeni le presentó a Porquia a Alejandra Pizarnik. Entonces quería, esto es del libro, una colaboración que hizo Requeni con nosotros para el libro, y quería que Diego les lea un pequeño comentario que hace Requeni sobre Porquia, y donde dice que le presenta a su vecina Pizarnik, y después hay una carta muy breve de Pizarnik a Porquia que es maravillosa. 6 líneas, Pizarnik desde París que le escribe a Porquia. Se llama Recuerdo de Antonio Porquia, por Antonio Requeni. Yo conocí al autor de voces durante los años 50, en el taller boquense del pintor José Luis Menni. Todos los sábados por la tarde se reunían en aquel altillo de madera y chapa de la calle Irala pintores y escultores como Vicente Bento, Enrique Nani, Pascual Raño, Mateo Scagliarini y Julio César Bergottini, entre otros. Porquia, ajeno a las artes plásticas como creador, pero no como espectador, era uno de los contertulios más puntuales. Allí lo encontré muchas veces. Lo recuerdo enfundado en un traje gris, siempre un poco holgado, el rostro surcado por arrugas profundas, la calvicie abacial, de monje benedictino y el gesto humilde, casi tímido. Recuerdo también su voz pastosa, algo trémula, con un peculiar
se dijera no fuese demasiado relevante. En aquella época sus voces, libro editado originariamente por la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso de la Boca, ya había sido traducido al francés por Roger Calvat y André Breton, el gran pope del surrealismo, había saludado triunfalmente esa obra. Pero eso no parecía tener importancia para él. Recuerdo su modestia, su sonrisa de indulgencia para consigo, cuando le dije una tarde que había visto un almanaque francés con aforismos suyos. En otra ocasión le comenté mi entusiasmo ante la lectura de unas voces aparecidas en la revista Sur. Después supe que no había querido cobrarle a Victorio Ocampo, su directora, dicha colaboración, a pesar de que vivía entonces de una magra jubilación, creo que como linotipista. Pidió a la Ocampo que el dinero de los honorarios se lo entregaran a algún joven poeta necesitado. Yo le hablé de él a Alejandra Pizarnik, mi vecina, a quien le presté un ejemplar de voces. Evoco ese episodio porque Alejandra, que iniciaba entonces su carrera literaria, reconoció después la influencia de Porquia en su poesía y llegó a escribir un artículo sobre él que publicó Vicente Barbieri, a la sazón director de la revista El Hogar. Porquia no tenía demasiadas lecturas, no era lo que algunos consideran un hombre culto. Fue mucho más, un hombre sabio. Su sabiduría no estaba hecha de información, sino de una intuición profunda de la realidad, de una terrible lucidez ante los signos trascendentes de lo cotidiano. En su discreción atenta, en su cortesía bondadosa, había un fondo de ternura que ennoblecía su condición humana. Había también en él algo de inapresable, de sombríamente recóndito, que contrastaba a ratos con aquella mirada angélica, inocente, de niño ante el prodigio. Guardo como un tesoro una edición de las voces que Porquia me regaló y en cuya dedicatoria me comunicaba que después de haber leído mis versos, aún no comprendo la asociación, escribió este desolador aforismo: comprendo que la mentira es engaño y la verdad no, pero a mí me han engañado las dos. Y esta es la carta de Alejandra Pizarnik. Por eso, además para aportar Yo me quedé pensando también como Requeni, ¿por qué le escribió esa frase? ¿No? Porque estaba pensando lo que generaba también Porquia, ¿no? Porque Juarros Barros fue muy importante. Una vez que ya Porquia ya vivía en Malaber y ya digamos, no hay mucha investigación sobre Porquia, ¿no? Hay que imaginar algunos, digamos, después de que tuvo la posibilidad de la segunda edición de Impulso, después vinieron las de ayer, su renunciamiento a viajar y a... Primero vino la de Sudamericana, La Sudamericana, que es la que populariza más, 50 años 1950. Pero digamos, él en realidad yo me imagino, él no hacía nada, todo eso, ¿no? Él seguía haciendo una vida austera, retirada, ¿no? Y sus verdaderos amigos eran, bueno, lo que enseñaba Rubén, ¿no? Los pintores, los artistas que todo en la boca. Y curiosamente eran pintores sus mayores amigos, no tenía mucho. Y te voy a decir algo que me vino a la memoria en este ¿Querés momento. saberlo? No sé, creo que me escuchan bien, ¿no? 25 años después, porque ahí habla Requeni, que lo conoció en un conventido donde Mengui tenía el estudio en la calle Gala, frente a la Plaza Master. 25 años después, Mengui seguía, que es fundador de Impulso, seguía con la misma costumbre. Y los sábados, cuando había inauguración en Impulso, tenían un recorrido. Y lo terminaban en mi galería. Y también en ese momento tenían un pensador, que era, a mí me maravillaba porque yo lo conocía como pediatra y después lo empecé a conocer como Pelín de Macramé, que era Florencio Cardó. Florencio Cardó era uno de los, y venía con Pedro Vivé, y venía con Luis, ¿cómo se llamaba? El yugoslavo, siempre se me escapa el apellido de este hombre. Bueno, el marido de una escultora de Salteña. Bueno, no mal de la memoria. Pero te digo de que la costumbre, y venía, no eran ni 5 ni 10, venían
pensaba que, no, digamos, es como, esas voces fueron independientes, ¿no? Realmente, cuando se habla de un legado, de una producción poco interesada y poco especulativa, creo que también porque es un ejemplo extraordinario, porque algunos con muchísimo menos hicieron un camino en las letras y en su vida, ¿no? Él, por lo que yo he leído y por la relación natural que tengo, porque realmente él fue amigo de Portia, Pizarnik, Cortázar también destacó su obra, pero a mí yo leí muchísimo, valoro muchísimo también a Pizarnik y a Roberto Juarro, me parece el mejor poeta que tuvimos, o que yo pude disfrutar por lo menos. Y era una de las pocas personas, digamos, los lujos de Portia y los lujos de los otros, ¿no? Estar con Juarros y además tenía la generosidad de comprar un salamito, y dice que iba a hacer las compras, compraba pan, salame y un vino y les daba, hacían como una merienda en su casa con ellos, ¿no? ¿Querés leer la carta de Pizarnik que vamos terminando? Claro, hacemos así. La vecina de Requén. Si alguien quiere decir algo, acá tiene toda la libertad de decirlo. María Elena, sí, por supuesto. Quiero recordar ustedes también la investigación. Yo recuerdo, porque también era joven en ese momento, y él leía, no sé qué radio era, a lo mejor no sé si era El Mundo, Belgrano, él en algún momento leyó. Sí, la leía de la radio. Hay unas grabaciones. Nosotros las llegamos a escuchar un par de años atrás en una de las reuniones originarias del proyecto de trabajo. Y hay un comentario que nos hizo mano a mano el periodista Horacio de Dios un día, Horacio Pineto y a mí, diciendo que en la radio de la ciudad, la radio municipal, habían grabado sobre los cintas de las grabaciones de la voz de Portia, habían grabado otros programas en momentos de malaria, cuando no había, se reutilizaron las cintas. En momentos de malaria no se podía tener cintas nuevas, no se había que grabar otros programas y se grabaron en cine, que algunas se salvaron. De esas salvadas hay algo en versión CD, que Hay un disco con una etiqueta blanca. la vuelta por ahí lo hemos escuchado. Entonces la radio municipal. Sí, igualmente nosotros siempre recomendamos leer a la oralidad, ¿no? Pues la verdad que... Sí, claro. Bueno, leemos la carta de Pizarnik y cerramos la charla. Y si quieren Si alguien, por supuesto. y recomendamos la obra Voces de Portia, por supuesto. Dice, está fechada el 20 de abril y dice 1963. Evidentemente, ahí hay una duda de... Querido amigo Antonio Portia, ¿cómo hablar de lo indecible? Solo por medio de las voces. Solo ellas han logrado hacer pleno este lenguaje. Solo ellas han sabido llenar de sangre las palabras y transformarlas en la palabra, la única valedera. Si no mediara mi gran afecto por usted, tal vez no le enviaría estas líneas. Una cosa es hablar de las voces a un público anónimo y otra a su autor. No es posible, por lo menos en mi caso, explicarlas o comentarlas. Solo puedo decirle que mientras las leía, ellas, que contienen todas las respuestas, suscitaron en mí un eco silencioso que asentía dulcemente. Un eco como proveniente de tiempos inmemoriales, como si se refiriera a nuestros orígenes, a lo más hondo de la vida. Me sucedió uno de esos procesos reminiscentes que solo pueden llevar a los grandes y buenos encuentros. Y es a usted a quien se lo debo. Sus voces son de lo más puro y hermoso que se encuentra en el mundo. Y es usted quien las creó. Gracias. Suya, Alejandra Pizarnik. A lo fantástico de la expresión de Pizarnik, que tiene un valor de emoción, ¿no? Esta carta, hay dos, pero yo elegí esta porque es maravillosamente amorosa esta carta de ella. Y me parece tan lindo. Ella dice, sus voces son de lo más puro y hermoso que se encuentra en el mundo. Y es usted quien las creó.
que pasa es que en realidad no hay ninguna edición que tenga todo lo de Porcia. No, porque además hubo ediciones donde él eliminó la mitad de lo que estaba en la primera. Por eso hay que conseguirlas en lo posible. Por eso él lo Para llamaba... tener la obra completa hay que tener todas las ediciones. Por eso Porcia no le decía segunda edición, le decía segunda serie, porque eran modificaciones que él había hecho. Las del 40 no son las mismas que las del 42. Claro. Hay muchas que del 40 quedaron en el camino y no volvieron a hacer. Sí, también yo tengo un libro de la Universidad de México que se llama, que son voces recobradas, que tiene las voces estas que se editaron en ayer, que serían las voces oficiales de él, y trae unas voces nuevas, y ahí colaboró Laura Cerrato en ese libro, que era la mujer de Juárez, también era poeta, y colaboró en ese libro, y es un libro muy interesante que lo hacen Dueñas y Toledo, que ojalá se enteren de la existencia de nuestro y nos crucemos, porque sería interesante Lo que reiteramos es la invitación a que dejen un mail a los interesados Sí, que sí. no conocen Impulso o que están interesados en la obra de Porcia para que Claudio, que es el editor de este proyecto, cuando esté en la presentación, Sí, cuando esté el lo libro. más inmediato posible, los vamos a invitar, los contamos con y ahí tendrán algunas de las voces, porque Sí. y toda la historia con su relación con la obra. Bueno, muchas gracias. Nada, no sé si quieren preguntar algo. La carta de Alejandra Pizarnik está publicada en algún libro. La verdad que en internet está todo eso. Sí, está en internet todo eso. Sí, hay un poema de Juárez dedicado a Porcia. Hay un libro, nosotros lo tenemos, yo tengo un libro de poesía y creación que hay un capítulo que forma parte del libro que hicimos, donde habla Juárez largamente de Porcia, y es extraordinario lo que dice. Sí, igual en internet la verdad está todo eso, mezclado con otras cosas, pero es bastante, digamos, esas citas son fidedignas, digamos, está muy claro. El poema de Juárez a Porcia es extraordinario. Y hay un texto en un libro, en la obra completa de Juárez, que se lo hace Porcia. Es lo único otro que yo conozco, que es la única otra cosa que yo conozco que escribió Porcia. Y tiene, yo no me lo acordaba de memoria hasta hace poco, no quiero intentar decirlo, pero tal vez ahora lo reconozco. Son 5 líneas, donde vuelve a aparecer esa concisión y esa profundidad de Porcia, y que es el prólogo de la poesía completa de Juárez, que se llama Poesía Vertical, que dice algo así como: es difícil elogiar Porcia, dice de Juárez, es difícil elogiar a quien merece más que elogios, y el que merece más elogios es el poeta, no un poeta como Roberto Juárez. Y es un poeta en el cual parece que la última palabra siempre está por decirse y que nunca hay otra posible, y sin embargo eso continúa. Dice algo así, donde, digamos, a mí lo que me fascina de Porcia, como se verá, y digamos, me convence absolutamente que es algo singular y diferente a todo lo que yo leí, es que tiene una profundidad y un abordaje filosófico a todo su pensamiento, que además es poético, pero también uno de los hechos que quisimos, yo personalmente, lo que quise evitar en el libro es encuadrar a Porcia, si un poeta, si un escritor. Yo creo que acá tenía algunas definiciones de místico, anacoreta, toda una serie de cosas que son personalidades que tienen que ver siempre con algún tipo de retraimiento, de no ser muy sociables, en un mundo muy profundo y personal. Pero me parece que lo de místico se acomoda bastante, porque la definición de místico del griego men quiere decir encerrado, y místico quiere decir cerrado, arcano o misterioso. No, me parece que ahí, en lo misterioso, no porque él fuera hermético con la gente, él realmente tenía un interior que era misterioso en términos de su vínculo con lo sagrado y con lo sobrenatural, o con lo trascendente, digamos, ¿no? Así que, bueno, Gracias a todos. busquen la Porcia, busquen la voz de Porcia. Yo tuve este libro que se lo regalaron a mi hermano cuando yo tenía 14 años, o sea que ese libro